compu ahora porque la mía la tengo como estoy aislada, recién mañana me dan el alta y voy a ir a traer mi compu, así que yo a la próxima clase les voy a poder mostrar los videitos, ¿sí? Eso que yo les prometí que les iba a mostrar, y vamos a ver como colocación de DIU, colocación del anticonceptivo que va en el brazo, que es el famoso chip que le llaman, que es el implante subdérmico, conocido por todos como chip. Bueno, también les he grabado un videito, todo donde tenemos para que ustedes vean cómo es el método de colocación del dispositivo. Ustedes como comisión terminan el próximo viernes, ¿no? En teoría sí, doctora. Bien, perfecto. Por eso quiero entonces que veamos todo eso antes. Bueno, hoy vamos a ver la clase de instrumental quirúrgico, es decir, lo que ustedes van a ocupar en consultorio. Ustedes saben que la práctica ginecológica no es solo una práctica de consultorio, sino que también se extiende lo que va más allá de esto, sino a la cirugía. ¿Sí? Cirugías mamarias, cuando tenemos, por ejemplo, un fibroadenoma que operar, cirugías uterinas, cuando, por ejemplo, tenemos una miomatosis. Ustedes ya vieron el tema de miomatosis, ¿no es cierto? Dijimos que el tratamiento en una miomatosis puede ser médico o puede ser quirúrgico. Si se hace quirúrgico, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo se llaman esas cirugías ginecológicas? Si yo tengo que sacar solamente el mioma, ¿cómo le llamo? Si yo tengo que sacar todo el útero, ¿cómo le llamo a esa cirugía? Miomectomía. Miomectomía, si puedo extraer solamente el mioma, ya sea que sea un mioma subseroso, es decir, que crezca hacia afuera, ¿sí? O intramural, que sea accesible, ¿sí? Bien. Y si yo tengo que sacar todo el útero, Histerectomía. histerectomía. A su vez, la histerectomía puede ser total, es decir, sacar todo, incluido el mango y el cuello uterino, o puede ser subtotal, es decir, dejar parte del cuello uterino, ¿sí? Y cerrar lo que es más arriba, en vez de cúpula vaginal, un poquito más arriba, ¿sí? Y la cirugía, digamos, alguien saluda ahí. La cirugía, digamos, tenemos un embarazo ectópico, que es una patología ginecológica que cursa con un abdomen agudo ginecológico, que puede estar complicado o no complicado. Si se nos complica este abdomen agudo, este embarazo ectópico, y nos ocasiona un abdomen agudo ginecológico, ¿con qué tipo de shock va a cursar este embarazo ectópico? ¿Con un shock? ¿Cómo sería? Hipovolémico. Hipovolémico, perfecto, porque recuerden que estalla la trompa y sangra adentro. Entonces vamos a tener un shock hipovolémico, una paciente con un abdomen agudo ginecológico a causa de un embarazo ectópico complicado. Entonces esta paciente va a necesitar entrar al quirófano, ¿no? Para una cirugía. Entonces hay que someter la cirugía. Entonces nosotros necesitamos ver cuáles son los materiales que vamos a tener en quirófano, qué materiales vamos a utilizar, ¿sí? En este caso podemos hacer una salpingostomía. ¿Qué es salpingostomía? Cuando abro la trompa y puedo sacar nada más que el embarazo extrauterino y vuelvo a suturar mi trompa y queda reconstruida. Ahora, si yo tuve que sacar toda la trompa, ya hablo de una salpingectomía, ¿sí? Es cuando ya saco toda la trompa uterina, ¿sí? Lo mismo sucede, o los términos que vamos a utilizar en el ovario, ¿sí? Cuando necesitemos hacer cirugías por quistes de ovario o sacar todo el ovario, le vamos a hacer una oforectomía, ¿sí? Siempre, como médicos cirujanos, tendemos a ser muy conservadores de todo lo que son los órganos reproductivos, ¿sí? Conservadores de lo que es el útero para que nuestra paciente pueda ser mamá, conservadores de lo que son las trompas de falopio y conservadores de los ovarios, ¿sí? Bien. Bueno, voy a presentarles la clase, presentar ahora, ustedes me van a decir si ven, así ya empezamos a ver cuál es lo que vamos a utilizar nosotros, qué materiales vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, los materiales que vamos a utilizar en el quirófano se los divide, se los clasifica, ¿sí?
los clasificamos según qué, según su utilización, según su función. Y los clasificamos en diéresis o corte, en los que nos sirven para hacer hemostasia, en los que nos sirven para traccionar, es decir, agarrar los tejidos, en los elementos que utilizamos para separación, en el instrumental de síntesis. Síntesis son los materiales de sutura, chicos, ¿sí? Y el drenaje. Bien. Entonces, esto, ¿para qué los utilizamos? Justamente para que el cirujano pueda realizar las maniobras quirúrgicas de una manera bien precisa y fluida. ¿Solo los utiliza el cirujano? No, el cirujano y el ayudante, ¿sí? Y obviamente que está nuestro instrumentista, que es lo que nos va a ir pasando el material. Pero si nosotros no sabemos qué material le vamos a pedir al instrumentista, el instrumentista puede que nos pase cualquier cosa, ¿sí? O cualquier hilo de sutura. Y sabemos que no todos los hilos de sutura son para cualquier tejido, ¿sí? Entonces, si dice de diéresis o de corte, ¿qué suponen ahora ustedes? ¿Qué instrumental estaría dentro de este grupo? Las ligras. Las tijeras. ¿Bien? Las ¿Cómo? tijeretas. ¿Sí? Bisturí. Bisturí, perfecto, muy bien. Todo lo que nos vaya a servir a nosotros para poder hacer los cortes. Generalmente el corte es para poder empezar una cirugía. En el caso que nosotros que tengamos que hacer una cirugía abdominal, por ejemplo, una histerectomía, el primer plano que vamos a cortar va a ser piel. Entonces vamos a necesitar un bisturí y un mango de bisturí. Aquí, como ustedes ven, tenemos diferentes tipos de mangos de bisturí, ¿sí? Unos son de diéresis, de punta roma, y otros son diéresis ya forma mucho más aguda, ¿sí? ¿Por qué tenemos distintos mangos de bisturí? Bisturí porque están numerados, ¿sí? Que se encuentran numerados el número 3, el número 4 y el número 7. ¿Por qué es esto? Porque no a todos entra en la misma hoja del bisturí. ¿Estamos? De acuerdo al número, es la hojita de bisturí que va a ingresar en ese mango de bisturí que ustedes tengan. Y tenemos bisturí que pueden ser cortos o que pueden ser largos. Si yo tengo que hacer, supongamos, porque ustedes van a ser médicos clínicos, quizás no solo ginecológicos, ahora en esta clase justo presentamos el material quirúrgico básico ginecológico, pero les va a servir para todas las especialidades que ustedes quieran hacer. Supongamos que tengamos un lunar, quizás con un bisturí, un manguito chico, y una hojita chica de bisturí va a ser suficiente para lo que ustedes necesiten, ¿sí? Y aquí ustedes ven las hojas de bisturí. Fíjense ustedes que estas puntas, ¿cómo son? Mucho más finas, más delicadas, para hacer cortes más pequeños, más precisos. Supongamos que yo necesite extraer un implante subdérmico, que es, les dije, el famoso chip que va en el brazo. No voy a usar un bisturí 22 o un 21, porque tiene una punta mucho más ancha, entonces el corte va a ser mucho más grande. Yo quizás con un bisturí 15 o un bisturí 11, para mí va a ser suficiente, porque tiene que ser una incisión de aproximadamente 5 milímetros, menos de 1 centímetro, chicos, es muy chiquitita, solamente para extraer la varillita únicamente, ¿sí? Entonces, estas hojitas de bisturí que van del 10 al 15, ¿sí? Se adaptan en los mangos 3 y 7, ya sean mangos largos o mangos cortos. Mientras que las otras hojas de bisturí, fíjense que ustedes tienen como punto límite 10 y del 20 arrancan las otras, 20, 21 hasta el 25, son un poco más grandes las hojas. Entonces, supongamos que vamos a hacer una cesárea, vamos a hacer una histerectomía, vamos a utilizar una hoja 22, que se va a adaptar a un mango 4, ya también sea corto o largo. Si yo necesito usar el bisturí en profundidad, supongamos que vamos a hacer una histerectomía subtotal, que tengo que dejar parte del cuello uterino, voy a necesitar un mango largo. Cada vez que ustedes vayan a trabajar en profundidad, van a pedir tijeras largas, coger largas, bisturí, todo lo que sea instrumentales largos para poder trabajar cómodamente ustedes en la profundidad de la cavidad donde están trabajando, ¿sí? Otra de las cosas que dijimos que vamos a utilizar son las tijeras. Y hay dos tipos de tijeras muy importantes que necesito que estas no se olviden, porque estas es lo que van a pedir ustedes al instrumentista, ¿sí? Las tijeras de Mayo y las tijeras de Metzenbaum,
¿sí? Acá van a poder ver aquí, esta es la tijera de Mayo, ¿sí? Las puntas son como más redondas, punta roma, cortante. ¿Para qué se usa? Se utilizan fundamentalmente para cortar el material de sutura, ¿sí? Si estamos haciendo gasa, cortamos con esta. Si necesitamos, nuestro cirujano está haciendo un punto de sutura, ¿con qué voy a cortar el hilo? Voy a ver tijera de Mayo para cortar, ¿sí? Mientras que la otra, las tijeras las de Metzger, para cortar los tejidos. Y también se pueden utilizar, como son más fuertes, para estructuras mucho más firmes, como por ejemplo las fascias y los tendones. También podemos utilizar las tijeras de Mayo. Y fíjense en tamaño, viene chiquita, por eso ustedes van a encontrar que hay cajitas chicas de cirugía, sobre todo para cirugías pequeñas. Vamos a trabajar con tijeritas pequeñas de 12 centímetros, ¿sí? Mientras que ya necesito trabajar en profundidad, vienen hasta 23 centímetros de largo las tijeras, ¿sí? Y pueden ser rectas o pueden ser curvas. Observan ahí en perfil, para que ustedes vean que vienen rectas y vienen también curvas, ¿sí? Estas son las otras tijeras que yo le dije, que eran las tijeras de Metzger, ¿sí? Estas son un poco más cortantes y estas sí nos permiten disecar más fácilmente los planos, ¿sí? Supongamos que estamos separando aponeurosis de músculo, vamos divulsionando, ¿sí? Con este tipo de tijera, que es la tijera Metzger, o queremos abrir conductos o vísceras. Recuerden que ustedes, delante del útero, ¿quién está? La vejiga. Entonces, a veces cuando necesitan ustedes separar, ¿sí? Para tener bien delimitados los planos vesicuterinos, esta tijera puede ser de utilidad. Y si no, a veces utilizamos una pinza con una gasa para bien despacito ir separando los tejidos, ¿sí? Estas también vienen de distintos tamaños, de 14,5 a 23 centímetros, y pueden ser rectas, como esta que observan aquí, o pueden ser curvas, ¿sí? Entonces, punto número 1, necesitan cortar tejidos, generalmente van a pedir la tijera de Metzger. Necesitan cortar material de síntesis o gasas, ¿sí? La tijera de Mayo. O a menos que necesiten cortar estructuras mucho más fuertes, como tendones o fascias, ahí sí quizás vayan a necesitar la tijera de Mayo. Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de entrar a un quirófano, van a ver que el cirujano pide diferentes tipos, o sea, para una cosa Mayo, para otra cosa Metzger. Entonces, ustedes ya van a ver para qué era cada cosa, ¿sí? Otro del instrumental de diéresis o de corte es el electrobisturí, que también habrán tenido la oportunidad de entrar a un quirófano y poderlo ver, ¿sí? Sí. Es un equipo que tiene doble función. Fíjense ustedes que este lápiz, que es el lápiz del electrobisturí, ¿sí? Está conectado a través de esto a un aparato que tiene una corriente eléctrica, ¿sí? Y por el otro lado va a salir la placa conductora, que es la que se coloca debajo del paciente. Siempre antes de iniciar una cirugía, son ustedes los que están dándole cara con el paciente que están operando. Fíjense que esté la placa conductora debajo del paciente, porque si ustedes lo usan sin la placa, pueden quemar al paciente. ¿Estamos? Bien. Entonces van a fijarse ustedes que esté conectada. Yo les dije que este lapicito, ustedes van a fijarse que tiene dos botoncitos, ¿sí? Uno sirve para corte y el otro sirve para coagulación. Es decir, que va a ser hemostasia. Es decir, que tendría doble función. Y este aparatito, esta punta, digamos, del lápiz, del electrobisturí, es quien ejerce su función. Si tenemos un vaso pequeño sangrante, tocamos con el electrobisturí, ¿sí? Y ahí podemos provocar nosotros la coagulación del vaso sanguíneo, ¿sí? Queremos cortar, abrir, estamos abriendo aponeurosis, por decirle, bueno, pueden hacerlo también con el electrobisturí, ¿sí? Ustedes van a observar, si es que tuvieron la oportunidad de entrar por ahí a alguna cirugía de algún familiar o algo, porque ahora con esto de la pandemia están como media, pero ya están entrando. Yo estoy en el INCOR y hay compañeros de ustedes que ya están en un año más que ustedes y están entrando a cirugías, que han sido alumnos míos el año pasado, así que ahí los he visto. Por ejemplo, con Coger y Coger tomamos lo que serían las aponeurosis, ¿sí? La aponeurosis para poder levantar y despegarlo del músculo. Entonces, ese despegue lo podemos hacer con la tijera de Metzger o bien con electrobisturí, ¿sí? E ir
realizando la coagulación. Aquí este numerito es la intensidad que ustedes quieren que funcione el aparato, ¿sí? Entonces pongámosle más intensidad, disminuyámosle la intensidad, no, está fuerte, ¿sí? Eso lo van a ir moldeando ustedes de acuerdo a la cirugía. Siempre más de 30, como que sería el... ¿Sí? Estas son las famosas curetas. Las curetas son las que se utilizan para hacer los legrados, tanto biopsias como terapéuticas, ¿sí? Son las curetas penetradas de Sims, ¿sí? Y esta es una cureta doble de Sims. ¿Por qué doble? Porque ustedes ven que va a tener doble fenestra en ambos extremos, ¿sí? Lo más común es que ustedes vean es con una fenestra, ¿sí? Con una extrema, pero pueden tener la doble cureta de Sims. Que se utilizan para los legrados, que son las famosas cucharas que se les explica cuando a veces ustedes tienen que explicarle al paciente, tienen que decirle que hay que someterlo al legrado, supongamos que fuera un legrado terapéutico, porque hay que limpiar la cavidad uterina, una especie de cucharita, le decimos nosotros, para fin de evitar que queden restos del embarazo y evitar las infecciones cuando se producen, por ejemplo, un aborto incompleto. Pero, por ejemplo, tenemos una paciente que ya está en la menopausia, que trae una ecografía con un endometrio engrosado, heterogéneo, o que ha sufrido una metrorragia de la posmenopausia, ustedes quizás necesiten hacer un legrado biopsia, ¿sí? Más si sospechan la posibilidad de un cáncer de endometrio. Entonces, la van a llevar al quirófano, van a poner los espéculos, que son elementos de separación, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a trabajar con las curetas, ¿sí? Fíjense ustedes que tienen distintos tamaños las curetas. Si ustedes las pueden observar, ven que van creciendo, ¿sí? De acuerdo a que son más grandes según el número. Tenemos desde la doble 0, que es la más chiquitita, hasta la 8, 9, ¿sí? ¿De qué depende lo que vamos a usar? ¿De qué depende cada cureta utilizar? De la permeabilidad del cuello uterino. Si es una paciente, como les dije, supongamos que es una posmenopausia, que tenemos que hacer un legrado biopsia, ¿sí? Vamos a necesitar una cureta chiquita, chiquita para poder ingresar a cavidad y poder tomar. ¿Por qué? Porque es una paciente que seguramente no tiene dilatado. Ahora, si es una paciente que ya viene con un aborto incompleto, y hay que hacerle un legrado, en este caso terapéutico, de acuerdo a la dilatación del cuello del útero, va a ser las curetas que ustedes vayan a utilizar. Quizás ingrese una 1, una 2, una 4. Cuanto más grande es la cureta, es menor el riesgo de perforación, es decir, de cometer una iatrogenia, que es una solución de continuidad. Ustedes saben que el legrado terapéutico es un procedimiento que se hace a ciegas, ¿sí? Entonces, mucho cuidado cuando ingresen la cureta. Ustedes van a sentir como un tope, como un resalto, que es el fondo uterino, ¿sí? No hagan presión más de donde ustedes dicen no de la cureta, porque la van a perforar. Cuanto más chiquita es la cureta, mayor es el riesgo que tienen de perforación, ¿sí? Cuanto más grande es la cureta, menor es el riesgo que ustedes tienen de perforar a la paciente, ¿sí? Entonces, no se olviden. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, y usted dijo que si no está dilatada, ¿para eso se utiliza también algún dilatador? Sí, no? Sí, tenemos los dilatadores de Egar, que ya ahora les voy a mostrar. Si esto, que es la más chiquita, que es la doble 0, no ingresa, vamos a usar las bujías de dilatación, que son las de Egar, que acá les tengo las fotitos y ya les voy a mostrar. ¿Sí? Porque recuerden, cuando habrán visto, no sé si ya lo habrán visto, a cáncer de endometrio, uno de los procedimientos es la realización de una muestra de toma biopsia, ¿sí? Es decir, que vamos a tomar una biopsia de endocervix y de endometrio, que se van a enviar en frascos distintos al anatomopatólogo. Entonces, quizás puede que ingrese, si una paciente que ya tuvo, si una gran multípara y tiene muchos partos, puede que ingrese esta cureta para tomar la muestra de endocervix. Pero cuando quisieron entrar quizás para tomar muestra de endometrio no ingresa, porque el orificio cervical interno está cerrado, ¿sí? Entonces, si ese orificio está cerrado, ahí en ese caso vamos a utilizar las bujías dilatadoras, ¿sí? Ahora ya les voy a mostrar. No me quería pasar, pero ya les muestro para quedar. Eso está dentro de otros, digamos, otro instrumental. Fíjense
Estas bujías también vienen doble, ¿sí? Y van a la caja para poder dilatar el cuello del útero y poder hacer el procedimiento que ustedes necesitan realizar, que en este caso es el legrado. En cambio, siempre, generalmente siempre que tengan un aborto, el cuello, ¿cómo es la definición de aborto incompleto? El cuello ya está dilatado. Entonces, en este caso, los dilatadores de Egar no lo van a utilizar, ¿sí? Ahora, si tienen, supongamos, un huevo anembrionado, ahí sí, porque muchas veces no tenemos dilatación de cuello uterino, ¿sí? O una posmenopáusica, más si no tuvo hijos o demás, no, ahí sí vamos a utilizar las bujías de Egar, ¿sí? Sí. Otra de las curetas, que no es la de Sim, sino que es la de Novak, es esta que ustedes ven en la pantalla, ¿sí? Que esta nos sirve para tomar específicamente, ¿sí?, las muestras de biopsia de endometrio. Si ustedes no contaran con la cureta de Novak, lo pueden hacer tranquilamente con la cureta de Sim, ¿sí? Es decir, que ambas, estas curetas de Sim son utilizadas para muchas cosas, ¿sí? Para los legrados, para, supongamos que tengo un pólipo endometrial, con una cureta de Sim lo puedo enganchar, traccionar y retirar, ¿sí? Entonces, esa cirugía la puedo hacer también con las curetas de Sim. Mientras que esta, que es la cureta de Novak, únicamente me va a servir para tomar la muestra del endometrio. ¿Viste? Vieron ustedes que en el extremo tiene como múltiples dientes, ¿sí? Y un orificio. Este es como si fuera una cánula, que está conectada a una jeringa. ¿Qué hace la cureta de Novak? Aspira, tracciona, es como que estos dientecitos tomaran lo que es endometrio y aspiramos con la jeringa y se junta el material que se envía a anatomía patológica, ¿sí? Esa es la cureta endometrial de Novak. ¿Estamos acá con los de diéresis o de corte? Entonces, para repasar, ¿qué teníamos como diéresis o corte? A ver. Sí, profe. ¿Ustedes? Las tijeras. ¿Las tijeras? ¿Cuáles son las dos más importantes? La recta, no, era de Mayo. La de Mayo y la de... Y la de... Mayo y la de Metzemaul. Bien, perfecto. ¿Y después qué más nos servía para diéresis o corte? Bisturí. Los bisturí, exactamente. De 10 a 15, acuérdense que son los chiquitos, ¿sí? Y se van a unir a los mangos 3 y 7. Y las hojas más grandes, del 20 al 25, se van a unir, ¿qué? A los mangos de bisturí 4, y pueden ser también cortos o largos, ¿sí? Bien. ¿Qué más teníamos en diéresis o corte? Las curetas. Las curetas, bien. Las más usadas, ¿cuáles son? La cureta simple, la doble y la de Novak. Ajá, y la de Novak únicamente que es para la biopsia. Y uno que tenía doble función de hemostasia y de corte. El electrobisturí. Perfecto. Bien. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora vamos a entrar en otra de las clasificaciones, eso eran diéresis y corte, ahora vamos a entrar en hemostasia, justamente. Entonces, hemostasia es ¿para qué? Para poder tomar un vaso, algún tejido que esté sangrando, o sea, dentro de un tejido el vaso no esté sangrando, y poder realizar lo que es la hemostasia, o que esa pinza misma me pueda servir para realizar un punto de sutura y yo realizar la hemostasia en la zona, ¿sí? Esta que ustedes van a ver acá es la pinza Halster, es muy usada. Halster y Kocher van a ser dos pinzas que ustedes van a usar siempre que quiera hacer cirugía, ¿sí? Estas pinzas también pueden ser curvas o pueden ser rectas. En este caso, esta es la recta y esta es la curva, vista de perfil, ¿sí?
Con estas, como tienen una puntita, fíjense, bien finitas, como que son muy delicadas, es por eso que se las llama pinza mosquito, porque son bien delicadas para los vasos pequeños, de pequeño calibre, sobre todo los vasos superficiales. Entonces eso lo tomamos al vaso, ¿sí? Y podemos chocar lo que serían. ¿Se acuerdan que dijimos que el electrobisturí tenía doble función? Sí. Corte y de coagulación. Entonces podemos tocar con el electrobisturí la pinza como es metal es conductora, ¿sí? De la electricidad, y ahí es como que coagula el vaso sanguíneo, ¿estamos? Si no, esta misma pinza agarrando el vaso nos permite montar, digamos, en la aguja el hilo de sutura y poder realizar un punto de sutura al vaso y poder realizar hemostasis, ¿sí? Otra de las pinzas son las pinzas Kelly. Fíjense que no hay casi demasiada diferencia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? En la punta, por eso la otra es llamada punta mosquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la otra es mucho más finita que Kelly. Esta sirve para vasos también pequeños, ¿sí? Y de mediano calibre. Todas son para realizar hemostasis, ¿no? Vienen rectas y vienen curvas. Fíjense ustedes que estas que tienen, a diferencia de todo lo que veníamos viendo, son pinzas más bien un poquito más largas, por eso vienen de 14 a 16 centímetros, ¿sí? Donde podemos introducir acá nuestros dedos. Y tiene un sistema de cremallera, que es un sistema que va a trabar la pinza. Entonces ustedes la pueden dejar ahí, agarrando el vaso sanguíneo, hasta que ustedes tengan para hacer el punto de sutura, ¿sí? No es como la pinza, que ya vamos a ver las pinzas también, que si yo suelto la pinza, chau, se suelta el tejido que yo tenía. Entonces estas, por el sistema de cremallera, va a mantener firme en el lugar donde yo esté ubicando, ¿sí? También si no tenemos a mano un porta, puede montar con esta pinza Kelly las hojas de bisturí. Fíjense, esta es una cinta pasa hilo, o también llamada pinza ángulo, pinza cístico. Esta la usan mucho los cirujanos generales, sobre todo en las cirugías de colecistectomía o apendicectomía, ¿sí? Para poder tomar vasos sangrantes y ligarlos posteriormente, o para poder pasar entre los dientes de esta pinza pasa hilo, el hilo de sutura, ¿sí? Supongamos, estamos en una apendicectomía, ustedes van a ligar lo que es el epiplom, ¿sí? Y piden la pasa hilo, les mandan con el hilo que ustedes hayan pedido, generalmente un lino, para poder ligar ambos extremos y recién cortan y coagulan, ¿sí? ¿Por qué se llama pinza ángulo o cístico? Porque tiene justamente la forma de un ángulo recto en su extremo superior. Es muy, muy empleada, sobre todo en las cirugías, ¿sí? De la cavidad abdominal. Y los cirujanos generales lo utilizan muchísimo a esa pinza, ¿sí? ¿Estamos hasta acá entonces, hemostasia? Sí, ¿Qué dijimos? A ver, con hemostasia, ¿qué teníamos? La pinza, la mosquito, La mosquito, que era la Halster. y la Kelly. Kelly, bien. Y la cística o pasa hilo, la y pasa hilo. acá también está el electrobisturí, porque tenía doble función, ¿sí? Corte y hemostasia. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen todos o quieren preguntarme algo? ¿Vamos bien? Muy bien, profe. ¿Está bien? Bien. Bueno, después tenemos el instrumental de tracción. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué se llama instrumental de tracción? A ver. Para traccionar, digamos, para agarrar. Claro, para poder levantar los tejidos, para poder, mantenerlos, o sea, traccionarlos, como la palabra lo dice, y poder mantenerlos sostenidos ahí, y poder de esa forma ampliar lo que es el campo operatorio, donde estamos haciendo la cirugía. Entonces, nuestro ayudante generalmente es el que nos ayuda con el instrumental de tracción y de separación, que ya vamos a ver cuáles son, para justamente ampliar lo que es el campo quirúrgico y que el cirujano pueda trabajar con mayor precisión, ¿sí? Y dentro de esto tenemos los de prehensión elástica y los de prehensión continua. Aquí en los de prehensión elástica están las pinzas, que ustedes sí les deben haber visto las pinzas, sobre todo las pinzas de disección, ¿sí? De mano izquierda, que no es más meramente que cumple la función de una prolongación de los dedos del cirujano,
¿sí? Y también tenemos pinzas cortitas y pinzas largas. Acuérdense que las largas son las que vamos a utilizar nosotros, ¿dónde? En cavidad, cuando yo estoy operando en profundidad, ¿sí? Y las cortitas cuando yo estoy haciendo cirugías superficiales, cirugía cerebral o en cara, en brazos, con las cortitas están bien, ¿sí? Según sus ramas también pueden ser rectas, curvas, o también vienen unas que son apodadas o en bayonetas, ¿sí? Y en su punta, la pinza, pueden tener diente o no tener diente. De ahí que le llamen pinza con diente o pinza sin diente, ¿sí? Ahí van a ver ustedes en la foto, esta es una pinza sin diente, es una disección sin diente, y esta es una pinza de disección, pero ya con diente. A su vez, esta pinza que es sin diente, no es que se les va a resbalar el tejido que ustedes agarren, no. Tiene como un sistema de líneas, ¿sí? En su extremo, que esto permite que tome con precisión el tejido. Lo que pasa es que si ustedes sueltan la pinza, el tejido se suelta. Por eso llamamos pinza de prehensión continua, que son las que vamos a ver, y estas que son las pinzas de prehensión elástica, ¿sí? Estas muescas que tiene esta pinza son las que permiten que no se suelte el tejido, pero siempre que necesitan de que el operador esté sosteniendo la pinza, ¿sí? Mientras que esta tiene unos dientecitos, entonces ustedes como tiene unos dientecitos, sepan ustedes que agarra tejido de forma mucho más fuerte, y tejidos más fuertes, como por ejemplo las fascias o la aponeurosis, sirven para agarrarlas con esto. También sirven para piel y para suturar piel, también nos sirve esta. Generalmente usamos esta cuando nosotros necesitamos suturar la piel y ya estamos en el último plano, acuérdense que las suturas van a ser de abajo hacia arriba, ¿sí? ¿Para qué? Justamente para evitar que a nuestro paciente le queden los dientecitos marcados. Pero no es que no se pueda suturar piel con eso. Por estética. Por estética, justamente. Es fundamental cuando estén suturando, hay dos planos que se tienen que suturar muy bien, que es la aponeurosis, ¿sí? Para evitar las eventraciones, ¿sí? Y la piel, fundamental que su paciente, ya que crea un estigma, de hecho, una cirugía, dejemos a nuestra paciente como que fuéramos nosotros, lo mejor que podamos dar para la paciente, ¿sí? Bien, ya aquí tienen otras pinzas que son las pinzas Hudson. Son muy similares a las otras, fíjense, pero estas que tienen como que eran mucho más largas. Y las otras son como unas petizas gorditas, así con una pancita. Las van a ver ustedes acá. Estos justamente nos sirven para suturar lo que son cirugías más de piel o bien empleadas alrededor de vasos y arterias. Porque fíjense, ¿se acuerdan como les dije yo que la pinza, la mosquito, tenía una puntita que era bien chiquita? Así tienen las Hudson. Son también pinzas de tracción, pero son mucho más finitas, más delicaditas, ¿sí? Entonces, para realizar cirugías mucho más delicadas. Supongamos, alguno de ustedes, está suturando una lesión, viene un nene que se clavó un vidrio acá en el párpado. No pidan las otras pinzas grandes, toscas, pidan unas Hudson, ¿sí? ¿Por qué? Porque la punta es mucho más finita, les va a permitir a ustedes hacer una cirugía estética, ¿sí? Les va a permitir a ustedes trabajar más cómodo. Por eso es importante que ustedes conozcan qué materiales tienen para realizar las suturas y en base a eso lo que ustedes van a pedir que tengan las cajas, ¿sí? Bien, entonces estas son de tracción elástica, mientras que las otras, que son pinzas de tracción continua, son así como veíamos la Halter, la Kelly, que son pinzas de prehensión, pero que ya tienen esa cremallera abajo, que es la que sostiene y mantiene, ¿sí? La que mantiene la pinza cerrada. Estas tienen como si fueran unas mandíbulas. ¿Se acuerdan que yo les dije que no se olviden de las Halter y las Coger? Estas son las Coger. Que fíjense que tienen en su extremo que una mandíbula bien fuerte y el sistema de cremallera, que es la que va a trabar y va a mantener lo que es el tejido o el vaso que ustedes estén agarrando, ¿sí? Pero fíjense de que, por eso decimos que realiza tracción y hemostasia a la vez, ¿sí? Pero son pinzas mucho más fuertes, que por ahí si yo tengo un tejido que se esté desgarrando,
lo ideal es no usar una coger, porque una pieza más fuerte quizás se me desgarre un poco más, ¿sí? Pero si yo quiero agarrar bien, por ejemplo, aponeurosis, que es un tejido bien firme, la coger es ideal para agarrar este tipo de tejidos, ¿sí? A su vez, la coger también viene recta y viene curva. Todas estas pinzas tienen estas estrías transversales que son las que evitan que los tejidos, ¿qué pasa? Se nos suelten, ¿sí? Que no se nos muevan. Acuérdense que ustedes generalmente cuando están utilizando este tipo de instrumental están suturando. Entonces tienen que ser bien cuidadosos con esto, ¿sí? Entonces, dentro de la tracción de prevención continua, no se olviden de las coger. A su vez, las coger tenemos coger chicas y coger largas, de acuerdo al lugar donde vamos a suturar, ¿sí? Esto, cualquiera de ustedes que quiera ser cirujano, va a usar esta coger. Ahora, la que sigue ya es meramente ginecológica, que es la pinza POSI. Esta pinza tiene, fíjense en sus extremos, como 2 dientes, ¿sí? Tiene uno en cada mandíbula. ¿Para qué se utiliza esta pinza, chicos? Se utiliza para tomar el cuello uterino. Cuando nosotros vamos a hacer un legrado, por ejemplo, siempre vemos en la ecografía cómo está el útero, ¿sí? La mayoría de los úteros, ¿cómo está? En anteversoflexión y en un menor porcentaje en retroversoflexión, ¿sí? Si yo tengo un útero que está mirando hacia arriba, es decir, que está en anteversoflexión, con la pinza POSI, que es esta, voy a tomar ¿qué? Voy a tomar para traccionar el labio anterior del cuello uterino. Ahora, si tengo un útero que está en retroversoflexión, es decir, mirando hacia abajo, con pinza POSI voy a tomar para traccionar lo que es el labio inferior del cuello uterino, ¿sí? Pero tiene estos 2 dientes que son filosos. Entonces, como que a la paciente le ocasiona dolor. Cuando nosotros colocamos un DIU, es la colocación del dispositivo intrauterino, utilizamos la pinza POSI. Doctora, pero si es tan dolorosa, ¿por qué la utiliza? En realidad la utilizamos, chicos, porque es la forma que nosotros vamos a traccionar. Recuerden que el útero tiene como si fuera un ángulo, ¿sí? Si está en anteversoflexión, el útero está así. Entonces, al tomar el labio anterior y yo traccionar, voy a tirar ¿para qué? Para que el útero se rectifique. Y en este caso, el DIU, que es el dispositivo, ingrese y quede en el fondo uterino. Porque si ustedes no traccionan, el DIU va a quedar bajo, va a ingresar hasta ahí nada más, ¿sí? Entonces, el DIU va a quedar bajo con posibilidades de embarazo de esa paciente. Si es un poquito dolorosa, tampoco es tanto, pero sí molesta, duele, y después a veces necesitamos hacer un poquito de hemostasia, con una gasita y un poquito de agua oxigenada, ejercemos una leve presión y deja de sangrar el toque, ¿sí? Sí. Ahora voy a mostrarle otra que es un poquito más agresiva. Generalmente no lo usamos, utilizamos la pinza POSI, pero en realidad quiero que sepa que también existe esta pinza, que es la pinza de Moussec, que tiene 4 dientes, o sea, 2 dientes en cada mandíbula. Por eso les digo yo que es un poquito más agresiva. Como tiene 4 dientes, sabemos que el agarre va a ser mucho mayor, ¿sí? Va a tener como más fuerza, pero también corremos el riesgo de desgarrar el cuello uterino y producirle sangrado a nuestro paciente y más dolor, ¿sí? Entonces, también tienen las dos, ambas, tienen el sistema de cremallera, ¿sí? Que es la que traba las pinzas, pero si tenemos que elegir, siempre vamos a elegir la POSI, en lugar de la Moussec, ¿sí? Si no tuvieran POSI, bueno, vamos a tener que usar la Moussec. Pero siempre, en la gran mayoría, usamos la pinza de Moussec, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? La POSI. POSI en lugar de Moussec. Yo quiero que ustedes sepan que existe, que está, y en muchas cajas va a estar, pero pueden que ustedes tengan las dos, prefieren usar POSI antes que Moussec, porque les va, al traccionar más y tener 4 dientes, va a desgarrar un poco más, ¿sí? Y después le produce más dolor, y como yo les dije que muchas veces tenemos que hacer un poquito de hemostasia, no es lo mismo hacer a 2 que hacer a 4, ¿sí? Sí. La presión para que deje de sangrar los vasos ahí en el cuello uterino. No se olviden que la zona de los genitales,
muy inervado, ¿sí? Entonces es doloroso también esa práctica. Recuerden que la colocación, supongamos, si tuviéramos que hacer un legrado, eso es en quirófano, bajo anestesia y la paciente no siente nada. Pero si tuviéramos que colocar un DIU, muchas veces eso puede hacerse, es una práctica que puede hacerse en quirófano o puede hacerse ambulatoria, es decir, que la podemos hacer nosotros en consultorio, ¿sí? Entonces, en esos casos, prefieren usar una pinza POSI. ¿Sí? Sí, profe, ¿y para la extracción? De DIU, también necesitamos rectificar el cuello del útero, entonces vamos a necesitar una POSI para poderlo traccionar, ¿sí? Más si es un DIU que tienen de larga data. Ahora, si un DIU que no tienen de demasiado tiempo, ustedes tranqui, despacito, yo les voy a mostrar un videito, ¿sí? Podemos tomar con una pinza Fester, que ya le vamos a ver, lo que es los hilitos de DIU y tranqui, empezar a traccionar, así retiramos el dispositivo. A veces, cuando necesitamos solo hacer extracción, por ahí no necesitamos tomar la POSI, ustedes lo van viendo de acuerdo a cada paciente. Y de acuerdo al tiempo también que tenga su DIU. No se olviden que el DIU tiene tiempo de vida media útil, pero no todos los pacientes cumplen con ese tiempo de vida media útil, ¿sí? Recuerden que hay pacientes que van al consultorio que hace 12 años, 15 años que tienen los DIU puestos y no se los han sacado. Y el DIU produce lo que es una inflamación adentro en lo que es las células del endometrio. Entonces, ambas partes, según el DIU que tengan, porque tienen distintos tipos de DIU, algunos tienen forma de una S, otras forma de una T, ¿sí? De acuerdo al DIU que tengan, ¿sí? O como si fuera un medio círculo, ¿sí? Puede encarnarse, que le llaman, es decir, que ingrese el material o parte del DIU y que se haya incrustado en el miometrio. Entonces, por ahí, si ustedes traccionan con mucha fuerza, van a sacar los hilos del DIU y el DIU va a quedar adentro. ¿Sí? Así que tranqui cuando traccionen, porque si no, bueno, ahí ya en ese caso, porque la extracción de DIU también puede hacerse en consultorio, no hace falta hacerla en quirófano. Ahora, si les pasó eso en el consultorio y se quedaron con los hilos del DIU en la mano y no pudieron sacar el DIU porque está incrustado en el miometrio, el próximo paso es sacarlo ya en quirófano, ¿sí? Bajo anestesia, porque eso le puede producir un shock neurogénico a nuestro paciente por el dolor. Entonces lo van a sacar ya en el quirófano con un extractor de DIU. Y ahí sí van a necesitar también pinza POSI, primero para traccionar y recién incrustar lo que sería el extractor de DIU, o a veces con una cureta de Novak también les ayudan, ¿sí? Para poder traccionar y retirar el DIU, el dispositivo intrauterino. ¿Sí? Bien. Sí, bien. Este es otro del material también de tracción, que nos falta ver y la Fester, que es la que yo les dije que con la Fester también podemos traccionar lo que son los hilos del DIU. Bien. Esta se llama pinza Alice. Es distinta a las otras, ustedes la van a ver, esta zona es mucho más ancha que las otras y fina si ustedes la ven de perfil, pero es más ancha, ¿sí? Así como ustedes la ven acá, y tiene en su extremo superior muchos dientecillos chiquititos, ¿sí? Que esto, cuando se cierra, permite sostener firmemente los tejidos, pero en forma más suave. La Alice no es una pinza que desgarre, es una pinza que desgarre con facilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, que nosotros necesitemos, se lesionó la vejiga, con pinza Alice vamos a sostener. Recuerden que la mucosa de la vejiga que es muy finita, ¿sí? Entonces son órganos fácilmente desgarrables. Entonces, ¿qué utilizamos en este caso? Alice, porque justamente tiene estos dientes tan finititos que no tienden a desgarrar con facilidad y te va a permitir suturar a vos tranquilamente. Es una pinza atraumática, a diferencia de la Coger, que la Coger sí es una pinza un poco más traumática, ¿sí? Y esta, que es la última dentro de las de tracción, es la pinza Fester, ¿sí? Las Fester también van a variar en tamaño, tenemos Fester chiquita y Fester larga, ¿sí? Y también tenemos Fester rectas, como esta que ven acá, o Fester curva. Le van a pedir de acuerdo al tejido que vayan a suturar, ¿sí? Supongamos, necesitamos tomar labio anterior y posterior cuando hemos hecho una histerotomía. Histerotomía es abrir el útero, ¿sí?
podemos tomarlo con las Fester. Si ustedes tienen la oportunidad por ahí de entrar a una cesárea, van a tomar con Fester lo que sería el labio inferior del útero para poder realizar después la histerorrafia. Histerorrafia se llama lo que es la sutura del útero, ¿sí? O con esta pinza también les va a permitir tomar lo que serían las gasas y poder limpiar adentro lo que es el útero y ver si hay permeabilidad del cuello uterino, ¿sí? Por eso es que decimos que son empleadas para asepsia, ¿sí? Con gasas o torundas y postcesáreas para retirar las membranas. Cuando sale la placenta, a veces quedan restos de membranas pegados al miometrio. Entonces, con esta pinza Fester tomamos las membranitas y podemos retirarlas con facilidad, ¿sí? Hay otra pinza que es conocida como aro. ¿Por qué se llama aro? Porque es más redondeada en la punta, ¿sí? Es de tamaño mediano. Tiene también lo que serían estas estrías, en lo que es el arito que le llamamos nosotros, que es para que no se deslice lo que tengamos en su interior, ¿sí? Y cierra a través del sistema de cremallera, que es lo que le permite mantenerlas firmes, ¿sí? Estas pinzas son muy usadas. En el caso de la extracción de DIU, también la podemos utilizar para retirarlo, por ejemplo, una pinza Fester. Y si no, una pinza Coger también podemos utilizar para retirar el dispositivo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien, ahora tenemos los de separación, ¿sí? Como la palabra lo indica, es poder ¿qué? Separar, ¿sí? Lo que serían los órganos en la cavidad abdominal o los tejidos para poder justamente que tener mejor visual a nuestro campo quirúrgico y poder abordar la cirugía mucho más tranquilos, no tengo tanto... el ayudante es fundamental, ¿sí? Utilizando el material de separación. Y hay separadores manuales que lo va a necesitar usar el cirujano el ayudante o los separadores autoestáticos, que los colocamos y ya se abren y ya queda todo el campo operatorio visual, ¿sí? Hasta que termina la cirugía. Para mejorar, entonces, ¿cuál es el fin? Mejorar la visión del campo operatorio, ¿sí? Entonces decimos que son los manuales, los que son manejados por el cirujano el ayudante, y los autoestáticos fijos son los que ya van a quedar, que acá les voy a mostrar, ¿sí? Los que ustedes habrán visto son los separadores de Barafeu, ¿sí? Que son utilizados sobre todo para los planos superficiales de las incisiones, supongamos para separar lo que es piel, celular subcutáneo, a ver, para que ya sé lo que yo al presentar ya no los puedo ver a ustedes. Bueno, supongamos uno de ustedes, Carlos, está suturando aponeurosis, pero la paciente es tan gordita que tiene un panículo adiposo muy grande, ¿sí? De aproximadamente 2 a 3 centímetros. Entonces a veces necesitamos utilizar este tipo de separadores para que Carlos pueda suturar tranquilamente lo que es el tejido de aponeurosis, ¿sí? Varían también en tamaño, pueden ser pequeños, medianos y grandes, ¿sí? Y por lo general son empleados en la gran mayoría de las cirugías. Este que ven acá es un separador de Richardson. Este generalmente es muy utilizado en el tipo de cirugías ginecológicas, urológicas y en el tipo de cirugías intestinales, ¿sí? ¿Para qué lo utilizamos esto? Generalmente para los planos más profundos. Supongamos que estamos en una cirugía ginecológica, puedo pedir un separador de Richardson. ¿Por qué? Porque yo quiero asegurarme de separar bien la vejiga del útero, que es donde estoy trabajando, o los intestinos de mi útero, ¿sí? Y vienen los separadores de Richardson doble, es decir, un extremo un poco más pequeño y el otro más ancho, ¿sí? O viceversa. Entonces, ustedes lo van a utilizar de acuerdo al tejido que ustedes quieran. Fíjense, este es otro instrumental de separación, que son las valvas ginecológicas de Doyen. Son sumamente empleadas en lo que son las histerectomías, en lo que son las cirugías de oro. Y
ginecología. Nosotros las válvulas ginecológicas de Doyen, ¿sí? Que termina más bien recta y no tiene esa curvatura para que no me lesione justamente la vejiga, ¿sí? Estas son unas valvas rectas con ángulo de 90 grados. También les va a servir para poder separar lo que es intestino, ¿sí? Y fíjense, bueno, en la siguiente cara. Estas son otras valvas que son las valvas maleables, ¿sí? Es decir, también se utilizan, ¿sí? Para la profundidad, los tamaños varían, ¿sí? Tenemos más angostas y más anchas y también varían también en el largo. ¿Por qué se llaman valvas maleables? Porque tienen la facilidad que tanto el cirujano como el ayudante tienen la posibilidad de doblarlas, es decir, flexionarlas y hacer el ángulo recto en la distancia que necesiten, ¿sí? Es decir, que las van moldeando de acuerdo a la necesidad del cirujano, ¿sí? Por eso ustedes cuando vayan al quirófano quizás no estén bien rectas como le pueden observar en la cirugía, en la figura. ¿Por qué? Porque como en cada cirugía fueron usando, después vuelven, ¿sí? A su lugar, pero no vuelven el 100% rectas, ¿sí? Entonces ustedes van a notar como que algunas tienen como una leve ondulación, pero es por el uso, ¿sí? Entonces la maleable permite eso al cirujano. Supongamos que no lleguen con la valva de Doyen y necesiten ustedes más profundidad, pidan una maleable, porque con una maleable ustedes van a poder doblarlo un poco más abajo, ¿sí? Para poder traccionar y poder separar, bien el tejido y poder ver bien, ¿sí? Sí, profe. Estos hasta acá son manuales, los utilizan ustedes. Mientras estos que vamos a ver ahora, que son una combinación de los otros, son los separadores autoestáticos. O sea, como la palabra te lo está diciendo, se quedan quietos para todas las cirugías desde que comienza y nos permite que el campo quirúrgico sea ese. Porque ya va separando lo que sería el intestino, lo que es vejiga, me deja el útero para poder trabajar tranquilamente, ¿sí? Sí. Bien. Este es el separador de Balfour, ¿sí? Es muy empleado también, igual que con las valvas de Richardson, para las cirugías ginecológicas y las urológicas, ¿sí? Fíjense, este sistema de separador va a ambos extremos de la incisión. Supongamos que hicimos una incisión de Pfannstiel. En ambos extremos va esto, ¿sí? Y para separar vejigas vamos a utilizar lo que es la valva. Este sistema de separación tiene la posibilidad de abrirse. Es decir, que vamos a ir nosotros separando todo lo que podamos hasta que no demos más. Y tiene una mariposa que es la que traba, y si no viene con la mariposa para trabar, podemos utilizar nosotros una compresa o algo y anudamos. ¿Para qué anudamos? Para que esto en realidad durante la cirugía no se cierre. Acuérdense que esto está abierto, ¿sí? Está separando los tejidos para ampliar el campo quirúrgico. Entonces yo lo debo mantener firme, porque si yo no lo mantengo firme, en cualquier momento voy a hacer cualquier maniobra, se va a cerrar. Por la presión, ¿qué va a hacer? Se va a cerrar. Entonces, fíjense de asegurar bien las mariposas que traen este extremo para que quede. Si no trae la mariposa, sosténgalo con una compresa, háganle un nudo firme para que esto no se le cierre, ¿sí? Entonces, ahí de esa forma van a poder trabajar tranquilamente. Entonces, fíjense que es como que yo estuviera utilizando dos separadores de los otros, más, ¿qué? El de Balfour. La separador Balfour, que es como que tiene una Richardson agregada, ¿sí? Y dentro del instrumental de separación, aquí están también nuestros famosos espéculos, que es lo que habíamos visto que utilizábamos para realizar, ¿qué? El Papa Nicolau. ¿Por qué de separación? Porque ¿qué separan? Las paredes vaginales, chicos, para que podamos ingresar nosotros, ya sea con instrumental o con lo que necesitemos, ¿a qué? A ver el cuello uterino, el cervix, y poder tomar muestras de lo que necesitemos o realizar el procedimiento médico,
¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Estos son los espéculos metálicos, que son los que se utilizan en quirófano. Vienen también de distintos tamaños. Y tenemos también los plásticos. Recuerden que cuando yo dije que hacíamos el Papa Nicolau, generalmente no utilizábamos esto lo dejamos meramente para el quirófano. Cuando hacemos el Papa Nicolau en el consultorio, que utilizamos los plásticos, que son los desechables. Estos se pueden reutilizar porque se esterilizan y se vuelven a utilizar para una futura cirugía. Los otros directamente los desechamos, ¿sí? Entonces aquí estamos con los de separación. Sí. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Esos son los que usted contaba que usaban antes para las abuelas, no sé qué. Sí, exactamente. Antes no venían, viste, los de plástico, entonces eran siempre estos, ¿sí? Siempre eran de metal. Pero generalmente se compraban grandes, chicos. Vienen de distintos tamaños, pero generalmente se compraban los grandes. Entonces, eso es lo que creo que les hacía doler porque venían como de un solo tamaño. En cambio, ahora, ustedes saben que no van a utilizar cualquier tamaño, sino el tamaño que van a utilizar del espéculo, sea en el quirófano o sea en su consultorio, tiene que ser de acuerdo a la paridad del paciente, de acuerdo a la contextura física. Obviamente que si tiene una paciente con un índice de masa corporal alto, obesa, grado 3, por más que no haya tenido hijos, quizás con un espéculo chiquitito no van a ver nada, pero pongan un mediano en ese caso. No pongan uno grande porque le van a hacer doler y la paciente no va a volver más a realizarse el PAP, porque a veces eso es lo que lleva a que la paciente no vuelva a realizarse el PAP o no quieran porque tienen miedo por el dolor o porque viste que les van contando. En realidad el Papa Nicolau es un estudio un poquito incómodo, pero no debería doler, ¿sí? A menos que la paciente tenga algo, tenga una cervicitis crónica, tenga una vulvovaginitis a repetición o algo que esté inflamado, entonces cuando ustedes tomaron la muestra molestó, dolió, cuando echaron el ácido acético arde un poquito. Pero eso en caso que nuestra paciente tenga alguna patología que haya que tratar, ¿sí? Y otra cosa que quiero aprovechar la oportunidad para decirles, si ustedes ven una patología que haya que tratar, la tratan en el momento. No esperan a los 15, 20 días que llegue el PAP para recién tratarlo, porque puede ser que por cualquier cosa su paciente no llegue a poder venir de nuevo a la consulta en 15 días. Entonces vayanlo tratando y ya le hacen el control cuando venga con el resultado del PAP. Y si hay otro microorganismo, recuerden que el diagnóstico no era solo patológico, sino también microbiológico. Si hay otro microorganismo que les informe el PAP, que ustedes no lo hayan tratado, por ejemplo en el caso de una tricomonas vaginalis, y solamente ustedes le hayan dado tratamiento a esa, nada más pensando que era una Gardnerella, un complejo GAM, o una micosis, si ustedes le hicieron un tratamiento así y ustedes ven ahora con el PAP que les llega una tricomonas, listo, ahora el tratamiento hay que hacerlo ambos, esa es la pareja, ¿sí? Porque la paciente si no va a estar bien unos días y va a volver luego con lo mismo, ¿sí? Sí, profe. Porque acuérdense que la tricomonas es de transmisión sexual. Bien, y este es el instrumental de drenaje, ¿sí? De drenaje, ¿por qué? Porque es quien nos va a poder aspirar el líquido extravasado. Dijimos que, por ejemplo, si teníamos un abdomen agudo de causa ginecológica por un ectópico complicado, es decir, que está sangrando, vamos a necesitar una cánula. Ya sabemos que pidamos una de Brasier o una de Yankau, no hay problema, cualquiera de las dos nos sirve, ¿sí? ¿Es para qué? Para poder aspirar el material que nosotros tenemos en cavidad abdominal para que podamos ver a dónde está el tejido que está sangrando y poder operar, ¿sí? O supongamos que tenemos una EPI grado 4. ¿Qué sería EPI grado 4? ¿Vieron EPI o no? Sí, pero yo falté, profe. Bueno. Una EPI grado 4 es cuando yo ya tengo el absceso, ¿sí? Tubo ovárico, y que generalmente o haya explotado o está próxima a explotar, ese sí me puede producir un abdomen agudo ginecológico séptico, ¿sí? Porque ahí ya sí tengo microorganismos, tengo PU. Entonces el tratamiento, ya cuando ya tengo un absceso, el tratamiento es quirúrgico. Entonces ahí sí necesitamos este instrumental de drenaje para poder aspirar y succionar el líquido.
generalmente, ¿por qué les quería decir de este caso en particular? Cuando tengan este tipo de cirugías ustedes, tengan a mano una jeringuita, extraigan el material primero con la jeringa para que lo manden a anatomía patológica y aíslen el germen, ¿sí? Y recién empiecen con las cánulas, ¿sí? Esto va a estar conectado a una bomba de aspiración, que es la que va a aspirar el líquido, ¿sí? Con eso también, que si es sangre lo que tenemos, en esta bomba de aspiración que está conectada a la cánula, la de Giancarlo y la de Brasier, cualquiera de los dos, ahí vamos a ver cuánta es la cantidad de líquido, ¿sí? Que nuestra paciente está sangrando, ¿sí? ¿Cuánto es lo que hemos aspirado de líquido? Si es líquido seroso, por ejemplo, a veces tenemos como un líquido citrino en la cavidad abdominal, sobre todo en aquellas pacientes que supongamos que es una cesárea, por hipertensión y demás, van a ver como si fuera un líquido seroso, y ahí también lo aspiran, ¿sí? Sí. Si es un abdomen agudo, generalmente van a aspirar sangre. Si es un abdomen agudo ginecológico, les produzco un shock en modo... Claro. abdomen agudo ginecológico a causa de un ectópico o de un quiste de ovario roto, cualquier cosa que genere sangre, ¿sí? O pus. ¿Estamos? Entonces, todo el líquido que ustedes tengan en cavidad abdominal pueden succionar pidiendo la cánula. Y generalmente cuando ustedes ya entran a una cirugía por un abdomen agudo, ya tienen todo eso conectado. Claro. Bien, y otros, digamos, el de síntesis, dentro del drenaje es este. Después ustedes van a observar que puede ser que postquirúrgico dejen unos drenajes, ¿sí? Que se usan unas sondas, ¿sí? Esas sondas, o a veces hasta las sondas vesicales, les hacen unos agujeritos para que eso aspire y están conectados a un suero. Esta bolsita de suero que tiene que estar bien como en acordeón. ¿Para qué? Para que cuando se abra vaya chupando y eso sí succione. Pero no es material que ustedes van a utilizar en su cirugía, sino que pueden utilizar para dejar y controlar el postquirúrgico. Es decir, para que el buchonee, que no haya quedado nada, ¿sí? Y que no haya quedado nada sangrando. Si ustedes tienen esa duda o tienen una cirugía séptica, sobre todo, por ejemplo, una apendicitis, muchas veces ustedes van a observar que les dejan esos drenajes a los pacientes. Y es para controlar justamente los postquirúrgicos. El drenaje es lo que va a buchonear qué está pasando adentro. Por si hay algo que quedó sangrando o hay pus o algo que ya hay que volver a entrar, ¿sí? Bien. Y el material de síntesis, ¿sí? Que era lo último, era lo que yo le dije que vamos a utilizar para suturar. De ahí la palabra síntesis. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para suturar? Nuestros porta, ¿sí? Con nuestras agujas y los hilos de sutura. No los quiero confundir, pero ustedes tienen que saber que porta también tenemos de distintos tamaños. Tenemos portas pequeños y portas que son más largos, ¿sí? Sí. Estos, en su interior, fíjense acá, tienen como una lámina de tungsteno y líneas que se entrecruzan, ¿sí? ¿Para qué es esto que se entrecruce? Para que la aguja que nosotros vamos a colocar en nuestro interior no se mueva. Y tiene este sistema de cremallera justamente que es el que vamos a traccionar nosotros y que la aguja no se tiene que mover para ninguno de los costados para que yo pueda suturar sin ningún problema, ¿sí? ¿Y qué vamos? Y el más empleado es el de Mayo o de Egar. No se olviden, tijera de Mayo, porta aguja de Mayo, ¿sí? Y el instrumental de síntesis, nada más les digo esto como para que no se olviden. Las suturas, ¿qué pueden ser? ¿Absorbibles o no absorbibles? ¿Por qué es importante que ustedes sepan? Porque si ustedes utilizan una sutura que es absorbible, saben que a nuestra paciente no le vamos a tener que sacar un punto. Pero ahora, si nosotros hemos utilizado un material de sutura que es no absorbible, ahí sí vamos a tener que citar a nuestra paciente a sacar los puntos. ¿Estamos? A su vez, dentro de los absorbibles, pueden ser naturales o pueden ser sintéticos. Lo que más usamos dentro de los naturales absorbibles es cadmio. Supongamos, les quiero dar como un ejemplo. Hicimos un parto. Y ustedes saben que hay un corte que se llama episiotomía.
Y después hay que suturar eso, y se llama ya episiorrafia. Entonces pedimos un catgut. Los catgut, a su vez, vienen numerados, ¿sí? 0, 1, 2. ¿Para qué es eso? Para conocer el grosor de ese catgut. Pero los catgut son absorbibles, entonces no le vamos a sacar los puntos a nuestro paciente, ¿sí? Queremos hacer una cesárea, ¿sí? Y vamos a suturar piel. ¿Qué usamos? A veces un catgut, porque sabemos que ese se absorbe y después no le tenemos que sacar el punto, ¿sí? Ahora, no había catgut y me dieron una seda que anda bastante bien la seda, ¿sí? Sepan que a ese paciente hay que sacarle los puntos, entonces esa paciente va a haber que citarla en 7 a 10 días a control por consultorio y hay que retirarle los puntos de cirugía, ¿sí? Y dentro de los sintéticos absorbibles tenemos el monocril y el bicril. El bicril es muy usado, nada más que es más caro, ¿sí? Pero es muy usado, sobre todo cuando nosotros necesitemos suturar aponeurosis, les pueden dar seda, que ustedes van a ver lo que es la famosa tanza, cuando vuelvan a entrar a otra cirugía. Como es no absorbible, cuando vuelvan a entrar a otra cirugía va a estar la tanza. Pero mientras si le dieron un bicril, ya no va a estar. Pero es un hilo muy firme, muy bien para aponeurosis, que les dije yo que es un tejido que tenemos que suturar muy bien, ¿sí? Y otra de las suturas sintéticas no absorbibles tenemos el prolene. Entonces, si les dieron un prolene, también hay que retirar los puntos si hemos utilizado prolene, ¿sí? Sí, o sea, ¿eso lo piden o le da? No, vos tenés que irle pidiendo a tu instrumentista que ahí lo vas a necesitar, de acuerdo a la cirugía que vayas a hacer. ¿Me entendés? Sí, por eso yo te explico, te hago un ejemplo. Si vos estás hiciste un parto y necesitas suturar la episiorrafia, con un catgut estás perfecto. En cambio, si yo estoy haciendo, supongamos, una cesárea, voy a pedir un catgut para la histerorrafia, ¿sí? Un catgut me va a servir a mí también para poder hacer después músculo. Para hacer aponeurosis voy a pedir un bicril. Sí. Un catgut 2 para celular y un catgut 1 para hacer piel. No tengo catgut, bueno, denme una seda, ¿sí? Para hacer piel, pero después sé que después le tengo que sacar los puntos a mi paciente. Bien. ¿Sí? Y hay pacientes que por ahí les hacen granulomas, ¿no? O sea, hay pacientes que también son alérgicos a los hilos de sutura, tengan en cuenta todo eso cuando van a supongamos que si es alérgico, supongamos a la tanza, al CAG, bicril es el que menos produce reacciones adversas, menos granuloma les hace. Entonces, ténganlo en cuenta porque si el instrumentista les pasa una seda, sepan que seda no van a usar en ese caso en particular, chicos, ¿no? Claro. En ese caso en particular. O sea, no es que hablamos de hilo bueno y malo, sino que hablamos de acuerdo a los tejidos. Supongamos, el bicril también se puede utilizar para músculo. A veces cuando no hay catgut del tamaño que necesitamos, porque les dije que vienen numerados, para hacer la histerorrafia te dan un bicril. Pero el bicril a su vez como que es medio filoso, entonces cuando vos lo tiras tiende a desgarrar. Y después tenés que hacer otro plano más para que quede bien y no sangre nada, ¿viste? No es lo ideal para ese tipo de cirugías. Bien, y como otros, porque estos sí eran ginecológicos, estaban las bujías de Egar, que son las que les mostré, que le dije que era para dilatar el cuello del útero, que son los dilatadores de Egar, y el histerómetro. Como la palabra lo dice, histerómetro, ¿qué es? Nos sirve, es el instrumental que nos sirve para medir lo que es el interior del útero, ¿sí? Fíjense ustedes ahí que está graduado en centímetros, ¿sí? Entonces, esto ingresa al útero para poder medir y ver cuánto voy a ingresar yo con mi Legra o cuánto voy a ingresar yo con mi DIU para que no quede bajo. Esto llega y toca lo que es el fondo uterino. Los de acero inoxidable son los que se utilizan en quirófano. A su vez vienen plásticos, ¿sí? Y vienen desechables, que son los que utilizamos en el consultorio para colocar los DIU. Es muy importante que ustedes antes de realizar el procedimiento, ya sea de un legrado o de una colocación de DIU, siempre midan lo que sería el útero.
¿Para qué? Para evitar complicaciones, para evitar soluciones de continuidad. Supongamos que esto ingresó y me viene con una medida de 8. ¿Cómo veo yo, doctora, cuál es la medida? Porque en realidad esto va a venir como manchadito de sangre. Entonces hasta acá está manchado. Supongamos que esto sea 6, por decir. Y resulta que mi legra entra 8, entra 9. ¿Qué voy a decir yo? ¿Está bien o está mal? Está mal, capaz que punzó. Exactamente, ya voy a estar en el horno porque seguramente la puedo haber perforado mi paciente porque estoy ingresando más de la cuenta, más de lo que tendría que ingresar. Si yo antes de empezar el procedimiento, yo sabía que el histerómetro eran 6 centímetros o 8 centímetros, por dar un ejemplo, y ahora la legra ingresa y veo que marca 10 con el histerómetro al lado, abran el ojo porque ya lo que no está bien, ¿sí? Justamente cuando ustedes hagan esos procedimientos como zonas ciegas hay un consentimiento quirúrgico que tienen que hacerles firmar a la paciente, ¿sí? Sabiendo que eso es uno de los posibles riesgos. Así que bueno, ténganlo en cuenta, si eso pasa, inmediatamente hay que hacer una laparotomía exploradora, ¿sí? Porque seguramente si hemos producido una solución de continuidad vamos a tener que hacer un punto de sutura en el útero, porque si no hace útero, ¿qué va a pasar? Va a empezar a sangrar. Me va a provocar que un abdomen agudo también ginecológico, hemorrágico, ¿sí? Claro. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? No se me duerme, miren que la única voz que he escuchado es la de Rocío. Estoy enferma, profe, por eso no prendí la cámara. Ah, ¿estás enfermo? ¿Estás como yo, Rocío, o no? No, creo que gripe nada más, profe. Bueno, vos sabés que yo me hice hisopar en realidad porque a mí me dio como una alergia. Vos sabés, y como tenía cirugía, no me confié y por eso me hice hisopar. Pero gracias a Dios creo que me dio leve, para lo que todo el mundo dice que los ataca el virus, me dio leve para... Ya estoy bien, gracias a Dios, pero bueno, cuídate y si no, hacete hisopar por las dudas. Sí, ¿Usted estaba vacunada? Creo que eso me salvó, tenía las 2 dosis de vacuna, porque qué yo bueno. tenía todo, nada más que la congestión, era como que estaba congestionada, pero sin moco, no tuve la fiebre, no tuve la tos, no tuve... Y es como que al tener como nariz tapada, no me podía agitar demasiado, entonces bueno, me habían pedido que no hable tanto, que trate de usar lo que menos pueda los músculos respiratorios, que es como que había que mantenerlos en reposo, ¿viste? Así que bueno, gracias a Dios, creo que... ¿Ustedes están vacunados? Tengo el hisopado negativo, pero me enfrié, digamos, y me gripé. Te hisopaste ya, bueno, de 10. Sí, me hisoparon, pero yo me enfrié y me gripé, digamos. Ya. Sí, tengo la primera dosis. Qué bueno. ¿La mayoría ya está vacunado, chicos, o no? Yo tengo también la primera dosis. Sí, yo ya tengo las 2. Ya tienes 2, qué bien, qué bien. Yo creo, por mucha gente, viste, que uno conoce que estuvo con COVID, creo que las vacunas tuvieron mucho que ver que mi evolución sea leve para lo que escucho. Sí, normalmente es muy feo lo que les da. ¿Ah? Es muy feo y también las secuelas que deja. Eso, A los que no se han vacunado. todo el mundo habla de las secuelas y hoy me llamaron, el médico me dice que hacen un seguimiento y me dice, bueno, ya mañana te vamos a dar el alta, pero hace todo el chequeo porque, bueno, gracias a Dios uno se siente bien, pero bueno, no sabes que maldito virus, Dios, que se vaya y cómo volver a nuestra vida, cómo nos cambió todo. Bueno, pero también yo creo que ha sucedido todo esto por el tema de las personas que también tomen concientización de cuidarse más, porque el lavado de manos era algo que algunos ni sabían y creo que es muy, muy necesario. Por ejemplo, a mí no me ha dado porque soy muy cuidadoso, tengo el trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza. Está bien. No, nunca nada, por suerte. Gracias a Dios, sí, chicos, que no les toque. Yo me supe porque había visto muchas embarazadas positivas últimamente y eso me hacía ruido, digo yo, no,
por las dudas, porque mira, si no, capaz que pasaba como una alergia. Claro. Bueno, gracias a Dios estamos bien. Qué bueno que esté bien, profe. Sí, así que bueno. Gracias, chicos. Bueno, entonces nos vemos a ver el lunes, ¿les parece? Profe, yo tengo una duda. Sí, decime, Rocío. ¿Vos sola te me escribiste o no? Sí. Porque hay alguien que me escribió. Sí, hay alguien ya me olvidé de esa duda. ¿Ah? Ya me olvidé de esa duda, profe. Bueno, no, si me necesitas mandar mensaje que me lo mandes porque cambié mi celular y como cambié el teléfono, ahí perdí los que me quedaron solo los que estaban agendados. Así que por eso. Igual no había problema si lo explicaba en clase. Era sobre el tema de los hilos. Sí. Hablaba de absorbibles. ¿En qué tiempo se absorben, digamos? Los hilos de sutura tardan en reabsorberse, en realidad, según el hilo que ocupas. Si ocupas un Vicryl de 4 a 6 semanas y hasta 90 días pueden estar. Por eso es que nosotros le decimos a los pacientes, viste, que son operadas, que por 3 meses por lo menos no pueden hacer actividad física hasta que sus hilos, que son los más lentos, no se reabsorban. Mientras que si ocupas un Catwood, ¿sí? Por ejemplo, para piel, en el caso de que hayas hecho un parto, que yo les dije para la episioragia, yo más o menos voy dando ejemplos así como puntuales que ustedes, esos hilos se absorben en 7-10 días. Entonces quizás cuando ustedes las citan al consultorio en 7-10 días, el hilo ya no está y solamente está el extremo y ya le sacan nada más el extremo del hilo o ya se les ha caído, ¿sí? En su casa, porque esos hilos son de absorción mucho más rápida. Bien, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Sí, ¿esta es la última clase, profe? No, el lunes quiero mostrarles los videos. Porque el otro viernes van a rendir, ¿o no? Por eso, sí. El examen el próximo viernes. Sí. No quiero ver la parte práctica de anticoncepción. Yo creo que la doctora Alonso les da una clase de anticoncepción. Algo han visto de anticoncepción y conmigo ven la parte práctica, digamos. No quiero que queden sin ver cómo se coloca un DIU, un implante, ¿sí? Que es la parte práctica, digamos, que es lo que no tenemos. Creo que el otro mes se va a intentar volver con la parte práctica, me dijeron de la Barcelona. Grupos reducidos. Pero es lo que se va a intentar, porque no es lo mismo, visto, que ustedes vean y hagan. Así que eso sería lo ideal. Así que bueno. Bueno, entonces yo les mando el link el lunes, así nos reencontramos, ¿sí? Viendo. Bueno, que descanses, que te Gracias, doctora, hasta luego.